Barrios cerrados en Cochabamba. Aquí un poco de lo que veremos a continuación, las referencias teóricas, luego entraremos en detalle a los barrios cerrados y luego cerraremos con algunas conclusiones. Nuestro objetivo general en esta investigación es describir y explicar las características y situación de los barrios cerrados respecto a la ciudad de Cochabamba. Específicamente queremos describir estas características, compararlas y clasificarlas de acuerdo a aspectos teóricos abordados y explicar estas particularidades de los barrios estudiados en el área metropolitana de Cochabamba. Algunas referencias teóricas importantes. El barrio cerrado, que es un encerramiento o aislamiento voluntario de un grupo social en un espacio privado delimitado por elementos aislantes, sometido a vigilancia permanente con la finalidad de maximizar la seguridad. El autor Molina en 2013 dice que este tipo de fenómenos hacen que los distintos sectores construyan sus propios mapas encima del plano del territorio y se muevan y tomen decisiones conforme a ellos. El origen de los barrios cerrados es múltiple. La dinámica global y económica impulsa políticas públicas locales que permiten a la gente mayor demanda de este tipo de asentamientos. Otro tema importante, la fragmentación, una noción pluridimensional. Se distingue, por ejemplo, de la segregación, en que la fragmentación provoca una separación de los grupos sociales, una desolidarización al interior de la ciudad y también pone en crisis el espacio público como lugar de coexistencia y de encuentro de diferencias. La separación física en términos políticos e institucionales se traduce en lo que se puede llamar, o en lo que han dado a llamar gated communities o barrios cerrados. Un tema importante, por ejemplo, en Cochabamba se ha reportado un 55.4% de inseguridad, de acuerdo al Observatorio de Seguridad Ciudadana. Perdón, tengo una notificación en la computadora. Y Cochabamba es uno de los departamentos donde hay, en 5 de cada 10 hogares hay un hecho de violencia o un delito, y lo preocupante es que solamente 15 de cada 100 robos son denunciados. Bueno, entrando ya a lo que es nuestro método de análisis, hemos tomado en cuenta varios autores que estudian el fenómeno y toman en cuenta diversas dimensiones. Lo importante es que todos coinciden en la importancia de la dimensión social. Nosotros tomamos esta dimensión y añadimos también una dimensión morfológica para estudiar los barrios cerrados. Es importante notar que los datos que vamos a ver se han construido a partir de entrevistas semiestructuradas con dirigentes de estos barrios o de las OTBs, encuestas, análisis cartográfico, observaciones y documentación gráfica. También hemos empleado los datos del censo INE del 2012, que es el que está disponible. Esta investigación de carácter exploratorio y descriptivo es quizá uno de los primeros trabajos en este sentido. No hay mucha información acerca de los barrios cerrados en Cochabamba, y bueno, hay otras ciudades donde sí se han realizado algunos estudios, por ejemplo aquí en Santa Cruz o en La Paz. Hay obras de referencia como Vivir Divididos, del autor Humberto Solares, y otros más que hablan del fenómeno, pero desde un punto de vista sociológico a partir de diversas dinámicas sociales que han sucedido en Cochabamba. Entrando a algunas generalidades, a partir de una cartografía que tenemos aquí, vemos que hay 135 barrios cerrados repartidos en diferentes municipios y distritos, en Cochabamba, Sacaba, Quillacollo, etc. Estos barrios abarcan superficies entre los 6.000 a los 329.000 metros cuadrados, y se estima, por ejemplo, que alrededor de 16.500 personas viven en esta condición de encerramiento, lo que representa el 1.37% de la población del área metropolitana,
y también todos estos barrios comprenden 267 hectáreas, lo que es igual al 1.36% de la huella urbana metropolitana. La muestra que hemos tomado son estos 8 barrios que se ven aquí: Alto Mirador, Bellavista, Bosque Norte, etc. Representan el 5.92% del total de barrios cerrados en el área metropolitana, cobijan a 4.970 habitantes, lo que es el 0.41% de la población del área metropolitana, en una superficie de 126 hectáreas. Lo importante aquí es que tenemos una muestra del 29.8 o casi 30% de las viviendas que se pueden encontrar en barrios cerrados. Como primera gran clasificación también tenemos que hay barrios cerrados netamente y barrios en proceso de encerramiento. Están aquí resaltados en amarillo. Y vamos a entrar a la primera dimensión, que es la composición social. Toda la población, vemos que la mayoría son mujeres, la mayoría también son nacidos en Cochabamba, y hay un porcentaje importante de gente que viene del exterior. En los grupos de edad, los mayores son entre 20 años a 39 y de 40 a 59 años. También todo el mundo habla castellano, sin embargo hay algún porcentaje importante de hablantes de quechua. En cuanto a sus costumbres de salud, vemos que la mayor parte de esta población, por ejemplo, se automedica o va a la farmacia o utilizan soluciones caseras también. En educación, casi toda la población entre los 6 y los 19 años asiste al colegio y un pequeño porcentaje no asiste. Y este otro dato es importante: la tenencia de la propiedad. El 82% de la población es propietaria de las viviendas en las que habitan, y hay un porcentaje mínimo de alquileres anticréticos y vacacionales. La organización de estos barrios se da a partir de asociaciones o directivas que reemplazan las funciones del municipio en administración y mantenimiento de los servicios básicos. Para que estas asociaciones funcionen, tienen que recaudar las expensas de los habitantes de este lugar. En cuanto a la participación que pueden tener estos barrios con la OTB, hemos dividido en tres diferentes categorías: nula, poca o mucha. Vemos que los que tienen mucha participación pueden acceder al POA, que les permite financiar las obras de iluminación, asfaltado y jardinería de sus barrios. Los otros, en cambio, lo financian solos. Hemos preguntado también cuál es el imaginario que tienen ellos sobre sí y sobre los otros, sobre la población de afuera. Desde adentro ellos se perciben, por ejemplo, como en una condición de raza, se dicen a sí mismos: somos mestizos. En cuanto a condición de clase, se dicen que son de clases medias o altas, y solamente en un barrio se perciben como bolivianos. Desde afuera, sin embargo, se dice que la gente que vive en estos barrios se creen superiores, tienen un grado alto de materialismo, gozan de muchos lujos y viven en lugares caros y privilegiados. Y, por ejemplo, las cosas que unen a la población que vive en estos barrios, en 3 de los casos, es el Halloween, ¿no? Dice que ellos festejan el Halloween y eso es lo que une a la gente que vive en estos barrios. En otro caso, las actividades entre vecinos, como podemos ver en la foto. Y en otro caso hay el ofrecimiento de servicios que se dan entre vecinos, por ejemplo, clases de guitarra y cosas similares, ¿no? Se utilizan grupos de WhatsApp y anuncios en las casas de administración para ponerse al tanto de sus actividades en esta pequeña comunidad. Estas personas dicen que prefieren vivir en un barrio cerrado. La primera razón es por seguridad, la segunda tranquilidad, por ecología, y eso le puede hacer bien a los hijos, por ejemplo, y en otro caso por la organización, ¿no? Porque es más efectiva la organización que encuentran en el barrio cerrado que la que se da en cualquier otro tipo de barrio. Las desventajas que ellos notan son la gran cantidad de normas que tienen que acatar, la disminuida privacidad y paradójicamente la disminuida convivencia, ¿no?
Las expectativas que esta población tiene sobre la condición en la que viven es que la población va a incrementar dentro de sus barrios cerrados y van a crecer, por ejemplo, hacia los cerros de Cochabamba, hacia el Tunari. También quieren mejorar la infraestructura de sus barrios y arborizarlos más, y a la vez tienen la visión de que más gente debería estar viviendo en urbanizaciones cerradas. En cuanto a la morfología de los barrios cerrados, podemos ver nuevamente aquí toda esta zona es lo que corresponde al Tunari en Cochabamba. Hay gran parte de barrios que se esparcen por esta zona, tienen una mejor visual de lo que es el centro valle, digamos, de la ciudad de Cochabamba, y se han originado a partir de una presión sobre tierras agrícolas que han dejado de serlo por la necesidad de aumentar la rentabilidad del suelo y aumentar los lugares donde pueden habitar las personas, ocasionando una expansión gradual de la mancha urbana y también en una lógica de agregación a la ciudad. Una constante encontrada en la pequeña muestra que hemos tomado es que, en cuanto a la variable forma, hay barrios, por ejemplo, que se ubican en zonas accidentadas y con pendientes entre el 15 y el 45%, tienen formas irregulares como las que vemos en la imagen, y esto es así para que puedan adecuarse al plano. En el otro caso, vemos que las formas son mucho más regulares, más reticuladas y se adaptan a la forma general del terreno plano. Sobresalen estos dos ejemplos, el bosque norte y La Serena, que se construyen a partir de un borde perimetral de masa vegetal, es decir, que tratan de esconder su condición de encierro con una masa vegetal. La Serena, por ejemplo, también sobresale porque dentro de tienen un gran gasto de agua para mantener la imagen ecológica que quieren dar, ¿no? Estos otros barrios, por ejemplo, se han consolidado a partir de una lógica de agregación, como ya habíamos apuntado, uniéndose a la ciudad progresivamente alrededor de un eje o nodo. Sus límites son virtuales o administrativos, como en el caso de Alto Mirador, que no tienen muros, pero las trancas le dan un carácter de barrio cerrado. Este tema es muy importante, es la manera en que se proveen de agua a estos barrios. En todos los barrios hay tanques, hay un pozo, en Bellavista y La Rinconada hay 2, en Magnolias 3 hay 3 pozos. La repartición de agua que hace ese mapa, interesante porque en La Rinconada, por ejemplo, se recibe solamente agua desde ese mapa una vez a la semana. En Alto Mirador 2 veces y en Lomas de Aranjuez, Magnolias y Modelo 3 veces a la semana. Este racionamiento se hace por horas, en ocasiones son 2 horas, en otras ocasiones es en turnos, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, pero no hay una cobertura del 100%. En otros barrios, por ejemplo, aprovechan el agua de vertientes naturales que tienen de zonas como Taquiña, La Angostura y Tiquipaya. En cuanto a la seguridad, hemos visto que hay barrios amurallados, hay barrios que son cercados con malla y otros barrios que tienen, por ejemplo, las calles cerradas con rejas, como es el caso de La Rinconada. Han cerrado todas las calles y han creado un perímetro, pero esta práctica no es legal, ¿no? Estos vecinos, por ejemplo, dicen: nosotros en cualquier momento puede llegar la municipalidad y sacar las rejas, no tenemos ningún problema, pero mientras tanto nos vamos a organizar y vamos a cerrar el barrio. El Alto Mirador, como ya habíamos anotado, tiene un perímetro administrativo dado con las trancas. En todos los casos, todos estos barrios tienen sistemas de alarmas, se comunican con sus guardias y ellos posteriormente se comunican con la policía. Todo este circuito burocrático, digamos, de seguridad, en ocasiones les juega mal. Existen casos de robos de igual manera, así que la seguridad no está garantizada. Vemos que también en estos barrios hay infraestructura de élite como piscinas, salones, etc. Ya hemos hablado de la laguna de La Serena. La vivienda llega hasta 4 niveles en algunos de estos barrios, en otros 3 y en otros 2, con tipologías aisladas, mixtas y fijas. Este dato es importante: el precio de suelo en estos barrios alcanza los $700, como en el caso de La Serena. La superficie total de viviendas en el caso del Bosque Norte es la mayor, de 40.000 metros,
Y por ejemplo, si uno quisiera comprar las viviendas que existen en este barrio, necesitaría unos 16,5 millones para comprar La Serena entera, lo cual es interesante, digamos. El número de viviendas mayor lo encontramos en Bellavista, hay 319, y la superficie promedio mayor se da en el Bosque Norte con 300 metros. Como conclusión de este pequeño estudio, podemos anotar que en Cochabamba la escala de los barrios cerrados es muy diferente a la de los ejemplos de otras ciudades latinoamericanas. Sin embargo, percibimos rasgos claros de desvinculación física, autarquía y autonomía. Aquí podemos ver en esta foto, es la calle de afuera de uno de los barrios que está de este lado. Vemos que su condición es completamente distinta de lo que existe adentro. También las tipologías de viviendas que presentan este carácter de aislamiento, ¿no? Las dimensiones fundamentales de este fenómeno de fragmentación en Cochabamba son políticas y sociales, se caracterizan por una consolidación de lógicas de autonomía y lógicas de autarquía que se materializan a través de diferentes hechos y fenómenos físicos. La búsqueda de privilegios encima de la ciudad, la necesidad de seguridad. Este fenómeno de los barrios cerrados promueve una autosegregación de diversos grupos humanos que fragmentan el territorio y generan circuitos de uso y habitación, y se trata de una suerte de trazado de microciudades dentro de la ciudad, lo que es una manera forzada de adquirir un derecho a la ciudad también, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.